Vamos a orar, mis hermanos, para empezar con el mensaje. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que somos, Señor, llamados a ser generosos. Somos llamados, Señor, a tener ese carácter que tú tienes, de generosidad, de bondad, de desprendernos de nosotros mismos para dar, sobre todo para aquellos más necesitados y para tu obra, Señor. Para que tu obra también pueda ayudar a aquellas personas que están necesitando, no solo económica, sino, Señor, espiritualmente. Gracias, Señor, te damos, porque nos has dado un pueblo dadivoso, nos has dado un pueblo, Señor, que le gusta dar y darse, Señor, y queremos seguir reforzando eso para que nuestro ánimo de dar no disminuya, sino que más bien aumente. Gracias, Señor, te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y estamos entrando en nuestras meditaciones, segunda de Corintios, la segunda carta que Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, y hoy nos toca empezar con el capítulo 9. Y el contexto que daba Chuck la semana pasada es que en Jerusalén, los hermanos de Jerusalén están pasando por una crisis económica, alimentaria y de persecución. Por lo tanto, los hermanos en las demás iglesias deben aportar con gozo, voluntariamente, como oímos en la primera lectura, para los hermanos de Jerusalén. Ese es el contexto de el capítulo 8 y el capítulo 9, por lo menos, de segunda de Corintios. Y dice así, mis hermanos: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. O sea, dice Pablo, yo no necesito escribirles, pero voy a escribirles. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, o sea, los de Corinto, está preparado desde el año pasado. ¿Desde cuándo? Desde el año pasado. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, ha motivado, ha influenciado a los de Macedonia. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y os hallareis desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros. De esta manera, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo lo que está escribiendo no está funcionando. Pablo que nos dice en el capítulo 9 es que está enviando a unos hermanos antes de que él vaya, y si alguno de los macedonios se quiere apuntar a ir con él, ir con ellos a Acaya, y que tengan las ofrendas listas. ¿Por qué? Porque ellos ya lo habían prometido. Y los corintios se habían enfrascado en una lucha de quién tenía más dones, de que quién era de Pedro y quién era de Apolo y quién era de Pablo y quién era y se habían desenfocado de lo que realmente era importante, de lo que Pablo les había comisionado. Y era necesario que Pablo les escribiera para recordarles que había escuchado que habían dejado de recoger lo que ellos habían prometido por voluntad propia. Ahora, mis hermanos, basada en esta lectura, queremos desarrollar 3 puntos. 1, que hay una actitud incorrecta para dar. Dice
que usted puede y yo puedo dar de mala gana. Sí, dio, pero de mala gana. A mí me pueden forzar, me pueden tomar el brazo y bueno, sí, y doy. Eso es una forma de forzar. La otra cosa de forzar puede ser psicológica. Y eso lo utilizan muchas iglesias, esperemos que la de nosotros no, para que la grey dé. Y esa no es la actitud correcta para dar. Hay otra actitud incorrecta que es por exigencia. Y es cuando usted se siente obligado a dar. Dos actitudes, las cuales no le beneficia a usted, no beneficia a la obra de Dios. Y entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Saben qué? Mejor no lo haga. Si usted se siente, si usted ofrenda, da de mala gana o por exigencia, mejor no dé. No solo se está afectando a usted, sino que está afectando a la demás iglesia. ¿Por qué? Porque el que da de mala gana y el que da porque le exigen, rapidito empieza a hablar, a quejarse. Y empieza a crear un ambiente de disconformidad en la iglesia. A usted nadie le va a decir nada si no da. Pablo le escribe a los Corintios, a los de Acaya, ¿por qué? Porque ellos habían prometido. Si ellos no hubieran prometido, Pablo no les manda ninguna carta, o por lo menos no le toca el tema en esta carta. Pero ellos habían prometido. Es más, esa promesa había servido de aliento, de motivación para que los de Macedonia dieran. Y Pablo no quería causar vergüenza a los hermanos de Corinto. Los amaba tanto que él no quería causarles vergüenza. Ahora, en el Antiguo Testamento quiero ver dos ejemplos de personas las cuales tenían que dar, debían de dar. Y la primera ofrenda que vemos en la Biblia es en Génesis 4. Si me acompañan a Génesis 4, les agradezco para que podamos leer juntos. Y aconteció que andando el tiempo, es curioso, ¿no? Porque en el tiempo de Génesis 4, el tiempo andaba. Y hoy el tiempo vuela, ¿no? Ha evolucionado el asunto. Yo no sé, yo he escuchado, es que el tiempo vuela. Pero para ese tiempo el tiempo andaba, porque no había mucha prisa, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es... Y un paréntesis, nada más para romper el hielo. En el tiempo del oeste, el viejo oeste, no sé si han visto las películas, llegaba la diligencia a un pueblo y llegaba 2 veces al año. Por el invierno, no podían después llegar al pueblo. Y si a uno lo dejaba la diligencia, mis hermanos, tenía que esperarse ¿cuánto? 6 meses. Y entonces el señor de la pulpería le decía, del abastecedor, no te preocupes, dentro de 6 meses viene la próxima diligencia, tranquilo. Ahora uno lo deja, dice, es que dentro de 5 minutos viene el bus, no, ya se fue, me fue este. Vivimos tiempos acelerados. Yo digo esto porque quizás es una de las razones por las cuales no damos. Sobre todo no damos tiempo a la gente. Nuestro tiempo está muy comprometido. Pues, vamos, cierro paréntesis ahí. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín,
Caín, ¿por qué te has enfadado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios nos hace preguntas. Preguntas las cuales Él ya sabe la respuesta, pero quiere escuchar de nuestra boca. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Será que era muy malilla la ofrenda de Caín? Mis hermanos, la respuesta está en Primera de Juan, capítulo 3. Dice así el versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Mi hermano, cuando usted da de mala gana, cuando usted da por exigencia, la obra que usted está dando es mala. Y saben, dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, que de la abundancia del corazón damos. Y si usted está dando de mala gana o está dando por exigencia, su obra es mala, por lo tanto, usted está cayendo en la categoría, y yo podría estar cayendo en la categoría de Caín. Por lo tanto, Dios no va a aceptarme a mí, tampoco va a aceptar mi ofrenda. Por eso le digo, mejor no la dé. Pero eso, el hecho de que usted dé o no dé la ofrenda de mala gana y por exigencia, no va a hacer que usted sea mejor. No. Empecemos a trabajar en nuestro corazón para que Dios pueda aceptar mi ofrenda. Ok, Caín tenía opción. Por supuesto que sí. Y Dios le da la opción en el versículo 7 que dice, si bien hicieres. ¿Ven? Caín tenía opción de hacer lo bueno. ¿Lo hizo? No. Dios siempre nos da opciones. Señor, ahora no voy a dar de mala gana, no voy a dar por exigencia, voy a dar por lo que vamos a ver ahora. Deuteronomio 14. Ya pasamos de la dispensación de la conciencia, que era la que estaba funcionando en Caín, que no le funcionó muy bien, por cierto. Pasamos ahora a la dispensación de la ley, donde ya los 10 mandamientos, donde el corazón de la ley había sido dado. En Éxodo 19, ya en el Sinaí, ya habían pasado 40 años desde entonces, y ahora Moisés habla al pueblo y les dice, Deuteronomio 14, versículo 22. Esta era otra generación. Ya todos los que habían recibido los mandamientos al pie del monte Sinaí habían muerto, los mayores de 18 años. Esta era otra generación. Ya esta no era la generación que había sido liberada de Egipto, era la generación que iba a entrar a poseer la tierra. Dice así, indefectiblemente. ¿Quién tiene otra palabra, otra versión ahí? ¿Ah? Nueva versión internacional, ¿qué dice? No dice. Todos tienen Reina Valera. Bueno, qué dicha. Ahora podemos decir en la página 190, mis hermanos. Ya podemos decirlo. Antes era así, ¿no? Todos tenían la misma Biblia. Cada año sin falta. Ahí está. Cada año sin falta. Mis hermanos, no era voluntario, era obligación. Era la ley. Y muchos quieren vivir bajo la ley. Muchos quieren seguir viviendo bajo la ley. Hermanos, tienen que venir el domingo sin falta. Todos los domingos del año. 0 vacaciones. Esa es la ley. Y mucha gente quiere vivir bajo la ley. Qué extraño, ¿no?
Hey Jones, ¿por qué vino usted hoy a la iglesia? Porque quería, ¿no? Porque le hacía falta, porque añoraba venir. Qué lindo, claro. No pudo dormir pensando que tenía que venir a la iglesia hoy. Qué lindo. Esa es la gracia, mis hermanos. No porque tenía que venir. Vea, Frank, pasó todo el día, toda la noche en el servicio y aquí está. Era secreto. Perdón, Frank. No, pero se lavó las manos antes de venir, mis hermanos. No se preocupen. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiese tu campo cada año. Y no termina ahí. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y las primicias. No solo era el diezmo, no solo eran ofrendas, también habían primicias. Y una cosa más, habían limosnas para los pobres. Hablemos de un 30-35%. Todo sumado. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados, ¿para qué? Vamos a ver. ¿Qué dice? Para que aprendas. ¿Será por eso que nosotros no aprendemos? Porque no estamos bajo la ley. ¿Será por eso que nosotros nos hacemos los loquillos? Porque ahora es por gracia. De lo que me sobra. Y por lo general no me sobra nada, a mí me hace falta. Es así. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Punto. Ese era Dios. Funcionando bajo la ley. ¿Quién quiere tener ley? ¿Quién quiere ir bajo la ley hoy? No me levante la mano. No la va a levantar de por sí. ¿Quién quiere dar el 35% de sus ingresos? Bien, la actitud correcta. La actitud correcta para dar. Dar de gracia. Yo doy alegremente, motivado por la gratitud, la cual se traduce en generosidad. Yo doy porque me place dar. Yo doy porque es realmente un privilegio dar. A ver, la primera lectura que hicimos. ¿Qué dice? El pueblo se alegró, David se alegró, todos se alegraron porque dieron voluntariamente. ¿Y estaban bajo la ley? A ver, sí, estaban bajo la ley. Pero, mis hermanos, es que tanto en cualquier dispensación, conciencia, promesa, gobierno humano, promesa, ley, gracia, en el reino, siempre lo principal es dar por gracia, dar voluntariamente, siempre. Es la única ofrenda que Dios recibe. No importa cuánto. Dios no dice cuánto, Dios dice cómo. Ejemplo de los hermanos de Macedonia. En el capítulo 8 de Corinto, antes de que Pablo les hablara a ellos de la ofrenda, Pablo les pone dos ejemplos. Dos ejemplos para que les quede claro a los de Acaya cómo tenían que dar. Y en el capítulo 8, versículo 3, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Está hablando de los hermanos de Macedonia, de las iglesias de Macedonia. ¿Cómo dieron en este versículo los hermanos de Macedonia? Con agrado. Si usted busca sinónimos de agrado, dice con gusto, con placer,
con deleite. ¿Estoy dando yo así? ¿Estoy dando yo con gusto? ¿Estoy dando con placer de que cuando y no puedo esperar a que recojan la ofrenda porque ¿ustedes recuerdan a don Ramón cuando se metía la mano en la bolsa? ¿No? Y es que se había lastimado la mano. Pero parece que tienen alacranes en las bolsas. ¿Les da miedo meterse la mano en la bolsa? No, mis hermanos. La ofrenda yo la preparo la noche anterior y digo, Señor, esto es tuyo para mañana. Gracias, Señor, porque puedo ofrendar, porque me das para yo dar. De lo mucho que me das, te voy a dar esto, Señor. Gracias. Y no venir ahí, ay, no trae ofrenda, hay que tirar. No, la noche anterior. Ellos tenían todo un año en la ley para preparar su ofrenda, sus diezmos, sus primicias. Indefectiblemente. Capítulo 4, versículo 4, perdón. Dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos de Jerusalén. Hermanos, como decía Chuck el domingo pasado, rogaban, por favor, Pablo, o antepasado, perdón, déjenos participar. Y Pablo les decía, pero mis hermanos, si ustedes no tienen nada, y entonces, pero queremos participar. ¿Qué? Pero los hermanos de Corinto estaban enfrascados en un pleito de quién tenía más dones, quién tenía más lenguas, quién profetizaba más, quién tenía más sueños y visiones. Qué triste, ¿no? Para Pablo haber fundado esta iglesia, estar 18 meses con ellos, mis hermanos, y parecía que no habían aprendido nada, por lo menos nada importante. Peleándose por dones en lugar de peleándose a ver quién amaba más, quién era más generoso. Y a veces nos pasa eso. ¿Quién sabe más de la Biblia? No. ¿Quién obedece más de la Biblia? Ahí deberíamos estarnos peleando en una competencia sana. ¿Quién es más santo? ¿Quién ofende menos al otro? ¿Quién? Por eso Pablo dice, parece que lo estoy pariendo otra vez. Esos son los Gálatas. Pues, parece que tengo dolores de parto otra vez con ustedes. Y no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de los hermanos, los de allá. No. Mis hermanos, nos enfrascamos en otras cosas sin importancia. Es más, no sin importancia, que destruyen. Y no nos enfrascamos, no luchamos por lo que realmente edifica. Un privilegio, un favor, el caris, que es el carisma. De ahí viene la palabra carismático, de los dones. Es un don, es un regalo. El poder dar, mis hermanos, es una gracia dada por Dios para que usted y yo ministremos a la gente que menos tiene. Es que yo no tengo. Busque la forma. Para el que quiere, dice un proverbio árabe, aquel que quiere busca la forma. El que no quiere busca excusas. Y somos buenos sobre todo los ticos, para buscar excusas. Bien, versículo 8 dice, y no como lo esperábamos, 8:5, y no como lo esperábamos. ¿Cómo esperaba Pablo que fuera la ofrenda de Macedonia? ¿Cómo? Si no tenían nada. ¿Ah? Escasa. Pablo esperaba que la ofrenda de Macedonia fuera raquítica, escasa, poquita.
Pero no fue así. Pablo se equivocó. Y él estaba orgulloso de eso, de haberse equivocado en esta parte. Dice, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. ¿Recuerdan a Abel? Su ofrenda que fue recibida con agrado. ¿Por qué? Porque primero se dio al Señor. Sus obras eran buenas. Su corazón era bueno, aceptable delante de Dios. Por lo tanto, Dios acepta a Abel y acepta su ofrenda. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ven? Por la voluntad de Dios. Dios puso en el corazón de ellos dar. Pero ¿por qué Dios pone en el corazón de ellos dar? Porque tienen una buena relación con Dios. ¿Será que usted no siente en el corazón dar porque su relación con Dios tampoco está bien? ¿Será que yo no doy porque mi relación con Dios no está bien? Y por lo tanto no quiero dar. Dios no pone en mi corazón, y si lo pone lo resisto. ¿Será eso? Y aquí está el máximo ejemplo, mis hermanos. El máximo ejemplo que podemos tener de la persona que se da y que da. Y es Jesucristo. Él no solo nos da la vida, nos da la subsistencia, sino que nos da vida eterna. ¿Qué más quiere? ¿Qué más queremos? El 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia, el cariz de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Dejémoslo ahí. Dejó todo en gloria, Filipenses 2. Se limitó a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en condición de hombre, se humilló y fue a la cruz. Y murió para que usted y yo hoy podamos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Pudiéramos, mis hermanos, seguiríamos alejados de Dios. Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Él se hizo humano para que usted y yo un día de mañana seamos con cuerpos glorificados hijos de Dios. ¿Le parece poco? De poco. ¿Le parece mucho? De mucho. Y no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de su tiempo, que es más valioso que el dinero. El viernes allá en el grupo de conexión decíamos, donde Memo, decíamos que el tiempo no es oro. La gente dice, es que el tiempo es oro. No, suave, suave. El tiempo es vida. Es más valioso que el oro. ¿Y cómo lo desperdiciamos? ¿En qué poco valor tiene nuestro tiempo para nosotros, mis hermanos? Lo desperdiciamos de una forma como si tuviéramos mucho. Y sabe, el tiempo es corto y los tiempos son malos y debemos aprovechar, debemos redimir el tiempo. No perderlo en peleando, en discutiendo, en viendo a ver quién no, sino a ver quién hace más. No pensando en él, sino en los demás. Dice el versículo 8, la parte B dice, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Qué maravilla, mis hermanos. El máximo ejemplo que podemos tener de cómo dar por amor y no pensando en mí, sino en los demás. Para Cristo, el darse no era una opción, mi hermano. No es que si quería o no. La cruz era un motivo de sufrimiento para Jesús.
Y apartarse por unos segundos de la presencia de su Padre, para Jesús era un sufrimiento insufrible. Un oxímoron, está bien. Pero ¿saben? Él lo padeció con gozo. ¿No me creen? Vayamos a Hebreos, un momentito. Hebreos 12:2. Cada paso que Jesús daba en esta vía del dolor, en la vía lápida, cada paso que él daba, él decía, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál era el gozo para Jesús? Hacer la voluntad de su Padre. Señor, no me es fácil dar. No me es fácil darme a los demás, pero es tu voluntad. Vimos hace unos días, creo que dos estudios, el que quiera seguirme, tome su cruz. Jesús tomó la cruz porque era la voluntad del Padre. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, Jesucristo. Era la voluntad del Padre. Mis hermanos, ¿cómo nos cuesta llevar la cruz? Que es la voluntad del Señor, de nuestro Dios. Y la tiramos. Y a veces la sacamos de la casa para que no estorbe cuando peleamos, esposo y esposa. Y, Señor, ya vengo. Ahora sí. ¿Cómo nos cuesta llevar la cruz? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Tu voluntad es que yo ame a mi esposa. Tu voluntad es que yo respete a mi esposo. Voy, Señor. Es tu voluntad. La promesa de Dios a la actitud correcta de dar. ¿Cuál es? No me voy a meter en el versículo 6 de 2 Chuck, tranquilo, porque se le toca a Chuck. No tenga, sí, no. El versículo 6 en adelante le toca a Chuck, entonces no me voy a meter ahí. Pero quiero nada más decir cuál es la promesa de Dios a la actitud correcta. ¿Sabe cuál es? Que usted es bienaventurado, que usted va a vivir una vida feliz, pensando menos en usted y pensando más en los demás. Que usted va a decir, yo estoy satisfecho, por lo tanto ya no necesito más, voy a dar. ¿Sabe por qué no damos? Porque aún tenemos apetitos insatisfechos. Y yo necesito satisfacer mis apetitos antes de satisfacer lo de los demás. Primero mis dientes y después mis parientes. Es un dicho, Choca aquí. Sí, egoísta totalmente, por cierto. Dice en Hechos 20, Hechos 20 dice, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a quienes, a los necesitados, ¿verdad? Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. A ver, ¿dónde dijo Jesús eso? No. Es lo que llamamos una ágrafa. Cuando se cita algo de los apóstoles que Jesús dijo, pero no lo dijo así textualmente.
Pero vayamos un momentito a Lucas 14, para ver si Jesús dijo algo parecido, porque no sé, me suena un poquito extraño que Pablo diga algo que Jesús no dijo textual. Pero a ver cómo le suena esto. Lucas 14, versículo, no está ahí, dice 12 al 14. Dice, dijo también a los que había convidado, al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Cuál es la promesa? A ver, mis hermanos, recompensa para el que da, sin esperar recibir. ¿Le suena esto a lo que dijo Pablo? Sí, definitivamente. Solo que Pablo lo dijo, lo parafraseó. ¿Cómo es, Alonso? ¿Usted que sabe inglés? Parafraseó. Okay. Ahora, el problema es que estamos influenciados por el mundo. Y el mundo dice, más bienaventurado es recibir, ¿o no? Sí. Más bienaventurado es recibir. A ver, ¿quién dice que no? Eso es lo que nos suena más lógico. Dentro de la lógica del mundo es así. Dentro de la lógica de Dios es más bienaventurado dar. Dentro de la lógica de Dios, más bienaventurado es servir. Dentro de la lógica del mundo, más bienaventurado es que nos sirvan. ¿O no? Vamos a ir un momentito a Eclesiastés. Eclesiastés 2, nos quedan 9 minutitos. Versículo 4 al 11. Y ojo lo que dice aquí Salomón, el cual David dejó como heredero por mandato de Dios, y lo leímos ahora en 2 Crónicas o en Crónicas, dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar a ellos en el bosque donde crecían los árboles. Compréme siervos y siervas y tuve para mí siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y... ¡Wow! Yo quiero eso. ¿Quién no quiere eso? No, si alguien me levanta la mano, no sé. Tenemos que orar por él para que... Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias, mas me hice de cantores y cantoras. Este habla igual que el presidente, cantores y cantoras. De los detalles, ¿de los qué? De los deleites de los hijos, de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos cosa alguna que desearan, ni aparté a mi corazón del placer alguno. Claro, imagínate, tenía 1000 mujeres. 1000 mujeres. Pobrecito. No, con una basta, Leo. Ya, ¿por qué lo pellizca? Qué bárbaro la pellizca. No, son bromas. Dice,
porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de mi faena. Wow, este era un hombre realmente afortunado, ¿no? Qué bárbaro, lo tenía todo. Es más, tenía más de lo que necesitaba, mucho más. Sin embargo, cierra tristemente el versículo 11 que dice: miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Amontonar riquezas para mí. Como decían los chiquillos, eso no es de Dios. Ahí están los chiquillos ahora, eso no es de Dios. En la tierra tuviste bienes. Creo que es Lucas 19. Mas Lázaro no tuvo nada. Ahora tú aquí estás en un lugar de tormento y Lázaro goza de consuelo. Mis hermanos, yo prefiero ser Lázaro. Yo no sé ustedes. ¿Cuál de los dos tiene la razón? ¿Jesús o el mundo? Bueno, depende de cuál sea su meta final. Es su opción. Depende de cuál sea su propósito en el más allá, en la eternidad. Usted escoge, yo escojo. Por eso será tan importante hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. ¿O será por eso? ¿Saben, mis hermanos? Usted puede hacer abonos, adelantos a la eternidad. ¿Sí? Allá está, hay un casillero que dice Alba. Hay un casillero que dice Marvin. Hay un casillero que dice Nelson. Hay un casillero que dice Marcos. Cuando el Señor allá en el juicio abre ese casillero, ¿qué va a encontrar? Te di talentos, te di dones, te di una familia, te di oportunidades en la iglesia para servir. Y no hay nada. Qué triste, ¿no? Diste. Señor, yo di. Sí, pero diste con la actitud equivocada. Señor, yo oré, yo ayuné. Aquí nadie ayuna. Diezmé. Sí, pero lo hiciste con la actitud equivocada. El dar reproduce el carácter de Cristo en nosotros. Él dio, Él se dio, y hasta su última gota de sangre. ¿Podemos hacer lo mismo por los demás? Dar nuestra vida, dar nuestros planes para que el Señor los trabaje para los demás, o los planes son míos, para mí, solo para mí, nada más para mí. Yo creo que ese es el pensamiento del mundo, pero no el de Dios. Primera de Juan, volvemos a Juan, a su primera carta, en el capítulo, y ya Fran lo sabe por dónde voy, 3:16, que dice: en todo hemos conocido, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. Ahora nosotros también debemos poner nuestras vidas por ¿quiénes? Hermanos, más claro no canta un gallo. Si usted está viviendo, si yo estoy viviendo, si nosotros estamos viviendo la vida para nosotros, somos las personas más desafortunadas de este mundo.
porque nunca, nunca vamos a estar satisfechos. Encontramos la satisfacción sirviendo a los demás, dando a los demás, dándonos a los demás. Si usted no está en un grupo de conexión, mi hermano, yo lo invito hoy, que se involucre, que se dé a la obra. Y es que yo no tengo, me queda muy largo, no tengo carro, no. Haga el grupo de conexión en su casa solo, con su familia, con su pareja. Aquí, darnos a los demás. Pero ¿cómo logro eso? Solo que el Espíritu me motive. Y Él solo me puede motivar a través de la palabra. Aquí no hay visiones, aquí no hay sueños. Aquí hay palabra. La profecía más certera, según Pedro, en la cual podemos confiar. Vamos a orar, mis hermanos. Amado Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra. Señor, pero también queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de darnos, Señor, como tú te diste. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos que en el dar, Señor, tú nos bendices. Nos bendices, Señor, con olvidarnos un poquito de nosotros, Señor, y poder servir a las personas que más necesitan. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima, Señor, a servir y no a ser servidos. Gracias, Señor, porque sirviéndonos los unos a los otros, encontramos un propósito en la vida. Encontramos, Señor, tu propósito. Gracias, Señor, porque al igual que tú viniste a este mundo, no a ser servido, sino a servir, nos pides a nosotros, tus seguidores, que sirvamos a los demás. Ayúdanos a hacerlos con la actitud correcta, Señor. No para que nos vean, no para que nos exalten, sino para que tu nombre sea glorificado, para que hagamos tesoros en los cielos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador, quien nos amó de tal manera que dio hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de todo pecado. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.